Muy bien, entonces hemos terminado este curso. Muchísimas gracias por haberlo visto completo, ¿sí? Y ahora viene la pregunta de, bueno, ¿qué me pongo a hacer, cierto? Como que decimos acá en Colombia, cada uno desparchado, ¿sí? Entonces, es bueno dejar, como se dice, una lista de procedimientos, una lista de pasos para que podamos seguir y así, digamos, enfocarnos, ¿sí? Tener unas directrices para poder hacer. Muy bien, entonces lo primero que debemos tener claro es que si este contenido para ti fue un entretenimiento o realmente hay un contenido o hay algo que te sirva a ti para hacer de tu propósito algo real, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno tiene esa costumbre de consumir literatura, audiolibros simplemente por entretenimiento, como venga, yo leo, venga, yo escucho y luego uno pasa al siguiente libro, al siguiente curso, ¿sí? Entonces usted tiene que mirar eso, ¿sí? Si este curso simplemente es algo que para escuchar simplemente, entonces si es así, pues pasar al siguiente libro, al siguiente curso, ya hasta cuando usted lo considere necesario. Y si dentro de este curso hay algo que te haya sonado, que te haya llamado la atención, que sí merezca la pena ser aplicado, pues entonces mi recomendación es que lo hagas real, ¿cierto? Aprovecha este momento y toma esa decisión que yo les hablaba en uno de los videos anteriores. Tomar la decisión, ¿sí? Decir, bueno, es que este es el momento en el que yo decido cambiar mi vida, porque es que a uno lo definen las decisiones y uno tiene que estar preparado para tomar decisiones y asumir las consecuencias de esas decisiones y asumir los esfuerzos que implican esas decisiones, esfuerzos que la vida te obliga a ti a hacer en cualquier tipo de circunstancia, ¿sí? Tú en algún momento resultas en una circunstancia y tienes que hacer unas cosas que quizás no querías, ¿cierto? Mientras que las cosas que estamos acá recomendando hacer son cosas fáciles para hacer, no es nada del otro mundo y puedes ir haciendo gradualmente y el beneficio para ti va a ser grandísimo, ¿sí? Es mucho el beneficio eh, y tú tienes que mirar, bueno, este vicio, esta adicción, este mal hábito está afectando mi vida a nivel económico, a nivel de relaciones con mis seres queridos, a nivel de salud. Entonces tengo que tomar una decisión. Y este contenido que he encontrado en este curso, hay cosas que sí me parece que puedo aplicar y que de verdad me pueden ayudar, ¿sí? Sea cual sea, en cualquiera de los puntos. Pues entonces mi recomendación, tomaste la decisión y vamos para adelante, ¿sí? Esa es la manera de actuar, no solamente con esto del curso, sino con cualquier circunstancia. Usted toma una decisión y usted se determina y hace lo que tenga que hacer. La segunda recomendación es que escoge un momento y un lugar para hacer las prácticas, ¿sí? Es decir, acá les he recomendado todo tipo de lugares para hacer las prácticas, ¿sí? Que si en un gimnasio, mientras haces, bueno, esa del gimnasio no la recomendé, pero por ejemplo, puedes meterte al gimnasio y mientras haces los ejercicios de cardio, puedes hacer ejercicios mentales, ¿sí? De proyectar mentalmente y 20 minutos en la caminadora y 20 minutos proyectando mentalmente. Mira, pues, cómo es de fácil, ¿sí? También he recomendado salir a caminar, ¿sí? Darle una vuelta a la manzana, eh, ir de camping, ¿sí? Y por allá haces tus ejercicios en la ducha, al levantarte, al acostarte, en la cama, ¿sí? Es decir, hay mucho escenario en la biblioteca, en el transporte público. Escoge un lugar, ¿sí? Escoge un lugar donde tú vas a separar ese espacio, donde tú sabes que puedes dedicar ese espacio a hacer eso, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación. Y la otra recomendación importante, un tercer punto, es que cuando escojas el lugar y empieces a hacer la práctica, no empieces de una con el ejercicio. ¿Por qué? Porque la primera práctica es acostumbrar al cuerpo a asistir al lugar, al momento y al lugar que tú has escogido, ¿sí? Entonces, como cualquier cosa, tú necesitas un tiempo y un espacio para ejecutarlo, como el curso de inglés, como el gimnasio, como el deporte, cualquier cosa, lo que sea un proyecto, necesitas eso, ¿sí? Entonces vas a separarlo y inicialmente vas a irte y sentarte allá y a quedarte en ese lugar.
Si es algo que ya estás haciendo gradualmente, bueno, entonces pasas al siguiente punto, ¿sí? Si ya tienes ese espacio separado y que siempre estás ahí y tienes ese espacio libre, pues entonces ya pasas al siguiente punto porque, por ejemplo, si tú vas a hacer el ejercicio, tú tienes el transporte, si te transportas, obviamente no como si estás conduciendo, no, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el transporte público te demoras una hora, entonces ahí aprovechas, ¿sí? Y separas ese espacio en tu mente para poder hacer tu ejercicio. Eso es lo importante, tener ese espacio, ¿sí? Tener ese espacio diario para empezar a hacer los ejercicios, inicialmente de media hora y luego vas aumentando, en base pues obviamente a lo que te vaya pidiendo el cuerpo. Entonces lo otro, un cuarto punto, es empiece a leer literatura de psicología positiva, ¿sí? Nuestra mente actúa en base a lo que tiene en sus recuerdos o lo que tiene presente en esos momentos, ¿sí? Normalmente nuestra mente vive divagando, ¿sí? Y divagando en cosas que son fantasías, en vacíos, en autocompasiones y todas esas cosas. Mejor si tu mente empieza a divagar en ideas positivas, ¿sí? En, como se dice, en enfoque, en determinación, en motivación, en autoestima, todas esas cosas positivas van a ser importantes para que tú, digamos, te comprometas más con este tipo de prácticas, ¿sí? Es importante entonces separar un espacio. En un inicio, si estás en el lugar, ¿cierto? Si ya estás acostumbrado a estar en el lugar, si acostumbraste a ir al lugar, puedes acompañarlo con libros de psicología positiva, ¿sí? Puedes empezar por ahí y eso sí, no olvidando este curso, porque este curso finalmente es el que tú has tomado la decisión has elegido para ejecutar tus prácticas, ¿cierto? Entonces, si es el que has elegido, uno puede estar saltando ni interrumpiendo, no, elegí esto y esto es lo que voy a hacer. Entonces, eso sí, mi recomendación es que si vas a tomar ese espacio para leer literatura positiva, pues entonces también saca un espacio para leer al menos un capítulo de este libro, escuchar un capítulo de este libro, ¿sí? Diario, para seguirte involucrando, para que tu mente mantenga la idea fresca, para que no se te olvide y para que no aplaces. ¿Sí? En el momento que te rompas eso, pues entonces ya empezaste a aplazar, ya, claro. Entonces, es eso. La otra recomendación es que no mezcles, no interrumpas. ¿Por qué? Porque, mire, técnicas aparecen todos los días nuevas, ¿sí? Acá tienes 30, ¿sí? Y vas a seguramente encontrar muchísimas más, ¿sí? Muchísimas más. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que diferencia a una persona es que escoge algo y lo hace. Prácticamente cualquier cosa que uno haga funciona, en tanto lo haga bien y en tanto lo siga haciendo una y otra hasta que dé resultados, ¿sí? ¿Cuál ha sido el problema en esos momentos? Es que no ha habido una práctica que tú ejecutes día a día durante cierto periodo de tiempo. Bueno, se supone que ese es el principal problema que tú tienes en esos momentos, ¿sí? Entonces es el momento de escoger una práctica y no ponerte a inventar, a probar, porque eso es una manera que utiliza el subconsciente y el vicio para interrumpirte, para que finalmente no termines haciendo nada. Entonces tienes que ser constante en eso, ¿sí? Con la práctica que tú hayas escogido, sea cual sea, esa funciona en tanto tú llegues y la ejecutes. Mínimamente 3 meses, como hemos dicho al inicio del curso, ¿sí? Recuerden, también pueden ver en la parte de cómo utilizar el curso, también ahí puedes aprovechar para escuchar ideas interesantes de que tú mínimamente tienes que practicarlo por 3 meses, ¿sí? Un mes, acuérdense, un mes es, notarás el cambio en ti mismo, 2 meses notas el cambio, los demás notarán el cambio y 3 meses es un hábito, ¿sí? O intentarlo 3 veces, ¿sí? Primer intento, el segundo intento y el tercer intento, a partir del cuarto intento ya es una costumbre que ya se está tomando, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso, no mezcles, no pauses y como decían por ahí, como decía Salomón, es mejor terminar que empezar, ¿sí? Entonces si tú empezaste eso, pues entonces termina lo que empezaste, acostúmbrate. Otra de las prácticas que tienes que escoger para tu vida es acostúmbrate a terminar lo que empezaste. Esa es otra práctica que tú debes escoger, que es importantísimo, terminar lo que se empezó. Termine lo que empiece, acostúmbrese a eso, ¿sí? Es eso. Entonces, escogiste un ejercicio, pues entonces quédate con ese ejercicio, ponlo en práctica, ¿sí? Es como cuando uno escoge la pareja. Tiene sus errores, tiene sus cosas, pero tiene algo que yo necesito y me hace sentir bien, pues entonces vamos para adelante con esa relación, ¿sí? Así
También lo mismo con el ejercicio que tú escojas, ¿sí? Habrá muchos ejercicios, habrá esto, la técnica, tal cosa, pues dedícale tiempo a esta relación, como se dice, dedícale tiempo a ese ejercicio y vayan juntos por lo menos un tiempo a ver qué tal, ¿sí? Eso es la recomendación y así se debe proceder. Lo otro es escoge un ejercicio. ¿Qué ejercicio escoger? Bueno, mi recomendación es dependiendo del nivel en el que tú estés de gravedad o de dominio del hábito, ¿sí? Eh, Puedes, por ejemplo, empezar con el ejercicio de respiración, ¿cierto? O sea, cuando te ataque el deseo, acostúmbrate de que tú vas a separar un espacio para respirar hasta que se calme. O sea, tienes ese objetivo. O sea, viene el deseo, de una vez empiezas a respirar, ¿sí? Hasta que te calme, hasta que te pase, hasta que pase como el ventarrón, porque los vicios, los hábitos son ventarrones que te llegan a ti de un momento a otro y usted como que ¡bum! Y usted se deja llevar por ese ventarrón, ese viento, ¿sí? Entonces usted tiene que ser consciente cuando suceda y por lo menos 5 minutos, ¿sí? Me va a relajar y te enfocas, te repites a ti mismo, te enfocas en el objetivo que tú tienes, ¿sí? En lo que tú quieres lograr, en lo que tú quieres lograr, y te visualizas a ti mismo disfrutando de aquello que tú quieres lograr, ¿sí? Para que tu mente fije claro a dónde tiene que llegar. Entonces, te sientes cómodo visualizando que lo has logrado, que estás en esa situación, mientras vas respirando y así estás enfocado, estás enfocado, estás enfocado y tu mente lo sabe, y tu mente lo sabe, ¿sí? Ese es el norte que tú tienes que darle a tu mente. Esa sería una primera recomendación, la respiración y el enfoque. Mi segunda recomendación es que si estás muy avanzado, definitivamente métete a un grupo, ¿sí? Métete a un grupo, busca a alguien que te ayude, alguien que tenga ya la experiencia de que tú hayas tenido, ¿sí? O pídele ayuda a tus familiares, algo, busca ayuda, ¿sí? Si estás avanzado. Un internado, sí, internarte en un lugar de recuperación cuando el vicio está muy avanzado es ideal, busca por ahí. O si no, pues lo que yo te decía, grupos en Facebook, personas similares, los reúnes y empiezan a compartir experiencias y eso es un inicio, eso es un algo, ¿sí? Lo otro, mi recomendación personal, ¿sí? Personal que yo te recomendaría que te pueda ayudar muchísimo es vea clases de yoga o meditación, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos orientales llevan muchísimo tiempo trabajando sobre el interior y sobre la mente y estas cosas funcionan, ¿sí? Eso es la cultura de ellos. Entonces, si ellos produjeron esas prácticas que se dedican a eso, puede funcionar muchísimo. Y para dominar nuestra personalidad, nuestra psiquis, tenemos que hacer ejercicios relacionados, ¿sí? Si nuestros problemas de estrés, de impulsividad, de ansiedad, entonces esas prácticas darán unos argumentos, no solamente argumentos, sino unas habilidades que te ayudarán a vencer, empezando por la relajación mental, ¿sí? Te ayudarán a controlar tu mente y si controlas tu mente, pues lograrás controlar tus hábitos, ¿sí? O más que controlar la mente, es como te acostumbras a darte cuenta de tus pensamientos y a manejarlos, ¿sí? Entonces es importante seguir este tipo de prácticas. O también lo que yo les decía, se meten a ciertos compromisos, ciertas responsabilidades que obliguen a ti a actuar de la manera mejor, ¿sí? Entonces, bueno, ahí están mis recomendaciones. ¿Qué ejercicio utilizaría yo? ¿Sí? Si uno es capaz de, digamos, de hacerlo por sí mismo, la visualización, definitivamente. ¿Sí? Obviamente, recomiendo leer más libros al respecto para poder, digamos, tener unos argumentos para hacerlo muchísimo mejor. Y también la programación mental, las frases y repetición de frases, la autohipnosis, ¿cómo se llama? La programación del subconsciente, la PNL, ese tipo de literaturas también para repetir frases, ¿sí? Es o visualización o frases, ¿sí? Es una de las dos, ¿sí? Esa es la que yo te recomiendo, funciona excelentemente bien, ¿sí? Practica lo mínimo 3 veces, si tú eres capaz de hacerlo en tu hogar, excelente, ¿sí? Y si no, pues entonces vea las clases de yoga. Esa es mi recomendación. Y si no, cualquiera de los ejercicios. Pero a nivel particular te recomiendo esto.
pero cualquiera de los ejercicios te puede funcionar perfectamente con lo que te sientas identificado. Lo otro es repite este curso, ¿sí? Repite, sigue, 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 sigue. O sea, la repetición hace que no se te olvide, ¿sí? Haces que tomes una costumbre y al tomar una costumbre vas tomando un hábito, una manera de proceder, unas formas de pensar, pues entonces eso es importante la repetición. Entonces vuelve a escuchar este curso, vuelve a leer sus capítulos, a escuchar sus capítulos, eh, y si no con el curso que tú hayas tomado, ¿cierto? Pero lo importante es que no lo dejes pasar, porque desde el momento en que tú dejas de repetir ya se te olvida, y si se te olvida, pues entonces abandonas el hábito porque no tienes las ideas frescas en tu mente. Entonces ahí está. Y finalmente, mi gran y última recomendación está respecto al poder del hacer, ¿sí? Es decir, haga, ¿sí? La vida se manifiesta por los actos. Lo que diferencia a las personas son sus acciones y no sus pensamientos. Nadie sabe qué es lo que está pensando la otra persona, ni nadie va a felicitar a alguien por lo que está pensando, como se dice, en la intimidad de su pensamiento, ¿sí? Realmente lo que nos diferencia y lo que nos permite crecer y nos permite valorarnos a nosotros mismos son nuestros actos, ¿sí? Revisa qué actos has hecho y enfócate en hacer cada día más y más, hacer, 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 hacer. Obviamente, si tú quieres cosas positivas para tu vida, pues entonces harás cosas que te generen cosas positivas para tu vida, ¿sí? Si usted no hace nada, pues no va a pasar nada y todo va a seguir igual. De hecho, puede empeorar. Cuando las cosas no se mantienen, no se ejecutan, pues entonces no tienden a mejorar por sí solas, ¿sí? Sino que se van acumulando cosas para hacer. El momento de hacer es el ahora. O sea que una de las costumbres que tú tienes que empezar a desarrollar es a hacer, ¿sí? A hacer, a hacer, a hacer, a hacer. Y el primer paso es separar un espacio que no requiere el mayor esfuerzo de este mundo, sino separar el espacio simplemente. Y luego a partir de ahí hacer una actividad relativamente cómoda que es literatura para inundar tu mente y luego finalmente empezar a hacer la práctica que hayas escogido, ¿sí? Esa práctica no la puedes olvidar, ¿sí? Nunca olvides la práctica, ¿sí? La práctica es lo que te diferencia y lo que va a hacer el cambio, ¿sí? Y finalmente, pues entonces tienes que saber que lo único que no se recupera es el tiempo, ¿sí? Tú tienes, o sea, tu vida puede cambiar a partir de tus acciones, de tus actos. Hay tantas cosas para hacer, ¿sí? Tantas cosas para disfrutar. Y todo lo puedes lograr a partir de tu capacidad de ejecutar acciones al respecto, ¿sí? Entonces, lo primero que tienes que hacer es vencer este enemigo interno, ¿sí? Estas dificultades con las que tú te estás presentando. Tienes que hacerlo ahora porque el tiempo no se recupera. Usted imagina otros 10 años ahí metido en la misma, ¿sí? Todo ese dinero perdido, todos esos problemas que se van generando, todo ese dinero que se va perdiendo, todo ese tiempo, no, 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 eso no se recupera, ¿sí? Y de un momento a otro, pasaron 10 años, 30 años, 40 años, usted bien viejo, y la vida ahí, ¿sí? Entonces no te lo puedes permitir, no te puedes dar el lujo de perder ese tiempo. Por eso tienes que empezar a actuar de manera inmediata. Finalmente se trata de tu vida, es decir, nadie te la va a organizar por ti. Eres tú mismo quien tienes que organizar tu vida, ¿sí? Y eso solamente se hace actuando. ¿Y qué es mejor? Tienes que decir, bueno, es mejor irme hundiendo en el vicio poco a poco. Acuérdate del tema del orgullo, ¿sí? Ojo con ese orgullo, ¿sí? Es mejor irse sometiendo al orgullo un día más. Ese día más poco a poco te va arrastrando. Acuérdate de lo que yo les hablaba en el capítulo de que la mente invisibiliza algo, ¿cierto? Entonces tu mente, si tú sigues ejecutando, sigue invisibilizando y cada vez te vas a ver hundido en el fango y vas a ver el fango normal, ¿sí? Y eso es lo que tú tienes que determinar, ¿sí? Si quieres ejecutar un acto de cambio o quieres irte lentamente arrastrado por el vicio. Y eso era lo que les quería comentar y de verdad muchísimos éxitos, ¿sí? Muchísimos éxitos con ese cambio. De verdad que les deseo que les vaya muy bien con ello. Confíen en ustedes mismos, ¿sí? Ustedes, como les he dicho, ustedes tienen las mismas capacidades que cualquier ser humano, solamente que están mal enfocados y esta es una prueba, ¿sí? Esto es un reto, o sea, si tú tienes ese reto, es el reto que tú tienes que superar, ¿sí? Es el reto que tú tienes que superar, te ayudará a crecer, te ayudará a madurar y al fin y al cabo eso es la vida, ¿sí? Superar retos, experimentar, vivir
Pasa de ese momento y luego disfruta la vida que tanto has querido. Las prácticas están ahí, solamente ejecuta. Muchísimos éxitos entonces.